A ti y muchas gracias también a todos, todas que se reúnen los días domingos. Es lindo poder compartir y es lindo también sentir que hay un vínculo común que nos une, que nos hace ser hermanos y es que queremos reconocer en la palabra de Dios o estamos buscando en la palabra de Dios esa esperanza o esa palabra que hable a nuestras vidas para que nos transforme, porque definitivamente tanto nosotros como la sociedad en la que vivimos necesitamos de una transformación urgente, ¿no? Y creo que estamos todos en esa búsqueda. Gracias por el espacio que Dios nos da para que podamos estar reunidos en la comunión de su Santo Espíritu. Para mí también es de una emoción especial estar ahora porque es la primera vez que estoy después de que nos dejó nuestro querido amigo Lauren y en todo caso siempre guardamos su recuerdo y su legado en el corazón y agradecemos a Dios por la vida de Lauren, ¿no? Y siempre vamos a honrar también su paso por este mundo. Eh, Mi nombre es Abiud Fonseca, sí, yo pertenezco a una comunidad, a una iglesia evangélica y allí además trabajo en un seminario también evangélico, donde dicto clases de teología y de Antiguo Testamento. Pero además de eso, también estoy vinculado con algunos otros proyectos de investigación más en la línea de las ciencias sociales que investigan la religión, digamos, ciencias socioreligiosas, podríamos decir, y eso lo vinculo con la tarea de estudiar la palabra de Dios y a la vez también de pastorear a la gente que Dios ha puesto a mi lado, ¿no? Y como siempre decimos también, es lindo compartir aquí, y si lo digo de corazón, es realmente un privilegio estar con ustedes. Entiendo de que todos tienen un recorrido dentro de la fe, experiencias muy ricas que seguramente han permitido la construcción cada día de una fe más arraigada a Jesucristo. Y además de eso también de algunos que los que están aquí que conozco también sus acciones que hacen en sus distintos espacios, lo cual es muy admirable, ¿no? Así que para mí, como vuelvo a decir, es un privilegio compartir con ustedes en esta tarde. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar sobre el tema que nos convoca. Estamos estudiando los evangelios y el día de hoy nos ha correspondido estudiar el Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 14. Hay un relato que es bastante interesante que vamos a ponerlo ahora para que podamos encontrar algunas enseñanzas en este capítulo, ¿ya? En este pasaje, en esta narrativa que vamos a leer y que vamos a estudiar. Esta narrativa está comprendido por los versículos 16 hasta el 24 y que se ha denominado como una parábola por la forma como es redactada, ¿no? O se la reconoce como una parábola por la forma de redacción, por la estructura de la narrativa y por la enseñanza que ésta deja, ¿no? Podría tratarse de una acción o una situación en la vida cotidiana también. Recuerden ustedes que las parábolas son justamente eso, ¿no? Es cómo reproducimos o cómo se reproducían imágenes de la vida cotidiana para lograr tener una enseñanza. En este caso, en el caso de Jesucristo, él daba las parábolas para que pueda básicamente enseñar el reino de Dios, ¿no? Una de las cosas importantísimas que tenemos nosotros que recordar o hacer memoria del trabajo de nuestro Señor Jesucristo es que Él no se metía a desarrollar conceptos muy abstractos, ¿no? No era ni Él ni la cultura en la que estaba.
eran espacios donde las cosas se respondían a través de abstracciones profundas, ¿no? Como a veces nos pasa a nosotros, porque cuando nos pasa a nosotros siempre queremos conceptualizar algo y para conceptualizar queremos llegar así como a la profundidad de algo, ¿no? En el caso del Señor Jesucristo, entendía que las cosas más bien tenían que graficarse a través de situaciones cotidianas, a través de ejemplos bastante prácticos, a través de la realidad esa que es vivida de manera bastante sencilla, ¿no? Entonces es por eso que cuando le preguntaban por el reino de Dios, pues nuestro Señor no hacía así como que un trabajo teológico de profundización, lo cual no está mal, ¿no? Porque está bien que nosotros tengamos ahora esa herramienta para poder hacer profundizaciones teológicas. Muchos de ustedes seguramente se han metido a leer textos que son así súper densos, ¿no? Para entrar e investigar esos conceptos que los teólogos, las teólogas han hecho y que nos aportan realmente para entender esas profundidades dentro de nuestra dinámica vital contemporánea. Pero en el tiempo de Jesús, pues el Señor, como dice el mismo Evangelio, no Lucas, sino el Evangelio de Mateo, como Jesús cuando dice, lo que yo he venido a traer es sencillo, es simple, que incluso los niños lo entienden. Entonces es por eso que sus formas de explicarnos acerca del reino de Dios eran a través de estas dinámicas que están expresadas en las parábolas y en otras acciones, ¿no? Entonces es por eso que vamos a tratar a este relato como una parábola. La parábola le han puesto varios nombres, ¿no? De la gran cena, de los invitados, la parábola del padre de familia que convida y que no le hacen caso. Bueno, una serie de nombres que podría tener esta parábola. Para seguir hablando, voy a compartir entonces una presentación que tengo para que puedan ustedes también tomar nota, porque como sabemos, Katy tiene un cuestionario para el final. Creo que no puedo compartir. No sé si es que estoy compartiendo algo. A ver, voy a intentar otra vez. Ahí, inténtalo. Ahí está. Ahí está. Ya. Ok. Entonces, vamos a ver si con estas presentaciones logramos al final pasar el cuestionario, ¿no? ¿Hay premio para los que pasan el cuestionario? El reconocimiento de decir que han hecho una buena tarea, una buena tarea. Eso. Está bien, está bien. Además, en el reino de Dios, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, pues no es que los premios se dan a los que se merecen, sino más bien los premios se dan por misericordia, al que no se merece incluso, ¿no? Entonces vamos a ver si tomamos eso también para los cuestionarios. Ok, he puesto como título a nuestra reflexión, invitados. ¿Quiénes son los invitados? ¿Los que aceptan o los que acuden? ¿No? Ahí hay una diferencia, ¿no? Y justamente el texto habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo hay algunos que aceptan, ¿sí? Muy alegres, pero luego no se comprometen, mientras que hay otros que ni siquiera aceptaron, pero que en realidad acuden. Entonces, ¿a quién les podemos llamar invitados o a quiénes les podemos llamar participantes del reino de Dios? Ok, sobre la base de esta pregunta vamos a leer entonces ahora el texto, ¿ya? Voy a dar lectura al texto, ustedes pueden buscar también sus propias versiones bíblicas que tienen y sobre la base de esa lectura pues comenzaremos poco a poco a analizar este bonito relato. Un hombre dio una gran cena, acuérdense de eso, gran cena, ¿ya? Una cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados, venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y quiero ir a verlo, te ruego me dispenses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me dispenses. Otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Vaya qué excusa, ¿no? Quedar. Me he casado, por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad
y haz entrar aquí a los pobres y lisiados y ciegos y cojos. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste, pero todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Está hablando de esos invitados que aceptaron, pero que al fin no acudieron. Ok, el texto está como que bastante clarito, ¿no? Yo creo que ya todos seguramente están sacando sus conclusiones porque seguramente también no es la primera vez que nos enfrentamos a este texto, sino que ya en algunas ocasiones han trabajado este texto. Así que como ya han sacado todas sus conclusiones, pues daremos por terminada la sesión. Seguramente muchos están, se viene a la memoria, muchas ideas y qué bien porque más adelante vamos a tener el espacio para compartir un poco sus ideas también y vamos a tener espacio para compartir las preguntas que ustedes tienen. Vamos a fijarnos en una cosa, ¿no? La escena central es una cena y una cena que se realiza en una casa, ¿no? Eso tengámoslo en mente. ¿Por qué vamos a tener en mente esto? Recuerden ustedes que para los evangelios, específicamente y con mucha mayor potencia, los evangelios sinópticos, el mensaje central de Jesucristo era el reino de Dios, predicar el reino de Dios. Hablar sobre el reino de Dios, podríamos pasar tardes enteras. Hay libros de 1000, de 800 páginas que hablan sobre el reino de Dios, porque sí, es un concepto, es una noción bastante compleja, que la voy a resumir de la siguiente manera, seguramente no siendo completamente acertado, porque varios de ustedes tendrán ya también sus nociones propias sobre lo que es el reino de Dios. Pero lo que era el reino de Dios tiene que ver básicamente con Jesús llega a un mundo que no da más por la injusticia, porque por todos lados hay injusticia. Hay un escritor peruano que hace mucho tiempo hablaba del Perú y decía, donde uno pone el dedo, sale la pus, decía él, ¿no? Porque así está de corrompida la sociedad. Ya, la sociedad donde llega Jesús era una sociedad donde había injusticias de todo tipo que procedían desde las estructuras más totalizantes de la sociedad, las que habían abarcado a toda la sociedad. Las injusticias provenían de los gobiernos, las injusticias provenían no solamente de los gobiernos políticos, sino de los políticos religiosos. Las corrupciones venían también por parte de todas estas estructuras militares que estaban asociadas a lo político, a lo religioso, y que se habían encarnado en la sociedad al punto que en los espacios más mínimos existían odios, muertes, violencias, discriminaciones, injusticias por todos lados. Entonces Jesús, que viene él también con un bagaje de su judaísmo, del judaísmo al cual él pertenecía, reconoce que hay una esperanza posible para este mundo caótico. ¿Y cuál es la esperanza posible? Que se instaure una forma distinta de vivir que no sea como las formas de vivir de este mundo dictaminan. Es por eso que él dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? Porque los reinos de este mundo, los gobiernos de este mundo, las formas de vida de este mundo han generado un caos total. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una forma de vida alterna que permita restaurar, reconstruir la sociedad desde sus bases. ¿Ya? Eso es lo que Jesucristo plantea. Y él dice bien claro también en el Evangelio de Mateo. Este reino de Dios tiene como manera prioritaria la justicia. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a insistir, el mundo estaba
casi acabándose por todas las injusticias sistémicas que habían tomado incluso las profundidades de la sociedad, ¿no? Los sitios más recónditos de la sociedad estaban lastimosamente infectados por la injusticia generalizada. Así que Jesús dice, el reino de Dios. El reino de Dios debe ser esa alternativa de justicia que restaure el mundo. ¿Ok? Tengamos eso en mente y ahora sí vamos a analizar este texto. Para el escritor de Lucas, para el escritor de Lucas y de lo que se conoce como la tradición lucana, que no solamente es Lucas, sino se asocia casi siempre a Lucas con el libro de los Hechos. La mayoría de los exégetas el día de hoy asienten de que Lucas y Hechos probablemente fueron una sola obra que luego fue editada para que puedan existir dos libros, pero vamos a hablar de esa tradición lucana. La tradición lucana, por alguna razón, se decanta por decir que el epicentro desde donde ese reino se va a establecer son las casas. ¿Eh? Es la casa. Hay muchas razones históricas para esto, ¿no? Una de las razones históricas, la voy a proponer ahora, es que para la época en la que el evangelista Lucas está escribiendo, estamos hablando nosotros de los años 80, un poco después de los años 80, para la época que él está escribiendo, ya existía el movimiento de las casas, o sea, ya los seguidores de Jesús, los que formaban parte del movimiento de Jesús y también del movimiento de la eclesía, ya habían tomado las casas como un espacio preferente para dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Recuerden ustedes que cuando en el Nuevo Testamento, sobre todo en la tradición paulina, cada que aparece la palabra iglesia en la tradición paulina, nunca hay que pensar en templos, ¿no? Sino hay que pensar en casas, ¿no? Y eso lo podemos ver de manera mucho más explícita, por ejemplo, en Romanos el capítulo 16, cuando Pablo está dirigiéndose a mucha gente, dice, saluden a la iglesia que está en su casa. Saluden a la iglesia en su casa porque iglesia y casa eran el mismo espacio. ¿Ya? Como Lucas conoce bien ese movimiento que se da en las casas, entonces él piensa y dice, Jesús pensó que el epicentro del reino, o sea, el lugar donde el reino acontece históricamente, donde se hace real, deben ser las casas. Por lo tanto, cuando ustedes revisan el Evangelio de Lucas así de manera bastante detenida, se van a dar cuenta de que muchas cosas acontecen en la casa o muchas cosas se problematizan desde la casa, ¿no? Y se solucionan también en la casa, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que pongo, pero hay otros más, ¿no? Por ejemplo, a Saqueo, ¿no? Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Capítulo 7, por ejemplo, se va a la casa de un fariseo y ahí llega una mujer que derrama perfume sobre sus pies, no sé si se acuerdan de esa escena, ¿no? Qué sé yo, se va a comer a la casa de Leví, donde también ahí disfruta, visita la casa de Marta, de sus amigas, ¿por qué? Porque era un sitio donde él se sentía familiarizado. Pero fíjense que para el evangelista Lucas, todo empieza por una crisis de casa. O sea, cuando Jesús vino al mundo, tuvo una crisis. ¿Por qué? Porque no hubo casa para él, ¿no? Se fue a buscar casa a Belén para que pueda dar a luz María, se fue José de María, y no encontraron para ellos ese espacio y tuvieron que hacer como una especie de casa precaria, ¿no? Que es este pesebre o este establo donde al fin vino Jesús. Porque había una crisis. ¿Y por qué plantea eso el evangelista Lucas? Porque nos está diciendo que el mundo estaba tan depravado que incluso el sitio más familiar, más íntimo, había sido tomado por la injusticia. De tal modo que a los pobres galileos que llegaron a Jerusalén no les daban casa, no les daban lugar, ¿no? En ese mesón. Ahora, eso lo plantea Lucas al inicio, pero termina diciendo de que Jesús, antes de ser sacrificado,
tuvo una reunión en una casa. Les pidió a sus discípulos que vayan y busquen una casa, que se adelanten y busquen una casa. Y cuando llegó a esa casa celebró una Pascua y en esa Pascua dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esa Pascua? ¿Dónde aconteció eso? En una casa. Es interesante porque también para el evangelista Lucas, cuando Jesús resucita y sus discípulos no le reconocen, ¿ah? ¿Recuerdan el camino de Maús? Estaban yendo en el camino de Maús y no le reconocen sus discípulos porque, no sé, creían que era algún otro turista o un turista que se había metido a conversar con ellos. Y es interesante porque le comienzan a dar clases de teología al mismo Jesús resucitado, ¿no? Y le comienzan a decir, mira lo que pasa, que tenía que resucitar a los 3 días, pero no se cumplió esta promesa y le comienzan a dar clases a Jesús de resurrección, ¿no? Comienzan a decir, y nada, no lo reconocían. ¿Dónde lo reconocen? Cuando llegaron a una casa. Y cuando llegaron a la casa, allí cuando Jesús parte el pan, allí su corazón ardía porque se dieron cuenta de que había resucitado. O sea, para el evangelista Lucas, todo comienza, la expansión del reino comienza en una casa. Es por eso que en Hechos el capítulo 2 va a decir que ellos buscaron un aposento alto de una casa donde estaban reunidos y en ese aposento alto de una casa donde estaban ahí 120, dice, vino el Espíritu y ahí comenzó la iglesia, ¿no? La iglesia que perseveraba en el partimiento del pan, en la doctrina, etcétera, ¿no? Entonces, Lucas entiende que el reino de Dios debe situarse dentro de una casa. Es por eso que cuando ustedes revisan el capítulo 14 entero, hay varias escenas que acontecen en una casa para explicar justamente cómo el reino de Dios se estableció o tenía que establecerse desde a partir de una casa, ¿verdad? A partir de las casas. Esto hace sentido cuando nosotros comenzamos a preguntarnos por qué Jesús creía que el reino de Dios tiene que comenzar también en el prójimo o en el próximo. ¿Dónde está nuestro próximo más cercano? En las casas, ¿no? En las casas. Miren, nosotros podemos en cualquier espacio fingir bien ser cristianos y nos creen, pero donde realmente tenemos que probar que somos seguidores de Jesús es en nuestras casas, porque es allí donde realmente debemos dar testimonio de un cambio real y una transformación real en nuestras vidas, no en función de aceptar el reino de Dios, ¿no? Porque es en la casa donde realmente la salvación debe hacerse histórica. Eso lo dijo Jesús a Zaqueo. La salvación tiene que llegar a tu casa, ¿no? La salvación ha llegado a tu casa. ¿Ok? Entonces, de partida, tengamos presente eso porque eso explica por qué toma la parábola y dice, un hombre rico o un hombre nada más, ¿no? Convocó a algunos invitados a una cena en su casa. Los invitados no llegaron a su casa, se fue a buscar, mandó a buscar a otros y llegaron, pero no se había llenado la casa, así que tuvo que enviar a otros más. ¿Para qué? Para que al fin llegue a llenarse la casa, ¿verdad? Llegue a llenarse la casa, porque estaba pensando justamente en que tenía que establecerse el reino de Dios desde la casa. ¿Qué había pasado con las casas en aquel entonces? En aquel entonces, miren, más o menos era así. El espacio público desde donde se determinaban las leyes y de donde se determinaban las lógicas de esta vida, desde el ámbito público, había establecido un dominio y una forma de organizar la sociedad que no solamente debía funcionar en el ámbito público, sino también en el ámbito más privado. Y el ámbito más privado eran las casas. Desde el espacio público, las leyes grecorromanas y las leyes judías habían establecido que, por ejemplo, el ciudadano de primer orden, los grecorromanos, o el varón o el justo y perfecto, tenía que ser hombre, es decir, el varón en el espacio público. Se había determinado así en las leyes. El varón, ¿no? La mujer de segunda categoría, niños de tercera y los esclavos y otros, pues ni siquiera estaban dentro del escalafón social. Eso se había determinado desde el espacio público. Ahora,
esto que se determinó en el espacio público, ¿hasta dónde había llegado? A las casas. Es por eso que las casas habían sido tomadas por estas lógicas del mundo y en las casas existía, por ejemplo, un dominio patriarcal bajo la figura, dentro de la ciudadanía grecorromana, la figura del pater familias, por ejemplo, y otras en el ámbito judío también, bajo la figura del padre, que es el patriarca, que es el que gobierna, ¿no? No solamente eso, sino que también en las casas se había metido esta cuestión de que en las casas se debía de buscar la forma de ganar honor para elevar un poco la clase social, porque las casas tenían que aparentar ser de una mejor clase, ¿no? Es por eso que cuando hacían cenas tenían que tener invitados de honor, porque de ese modo ayudaba a establecer también un poco más de privilegio a las casas. En las casas, los judíos no dejaban entrar a los extranjeros porque los consideraban impuros. En las casas no podían estar los que tenían cuerpos que habían sido determinados como cuerpos deshonrosos, el cuerpo de leproso, por ejemplo. ¿Dónde tenían que tener a los leprosos? En las casas, no, tenían que sacarlos fuera de las ciudades, ¿no? No tenían que vivir allí los leprosos, porque los leprosos generaban un deshonor a la casa. ¿Por qué pasaba eso dentro de las casas? Porque las lógicas del mundo se habían instalado en las casas y las casas reproducían las injusticias que desde el ámbito público habían se habían aterrizado, digamos, se habían metido, se habían colado en las profundidades de las casas. Así que las casas que tendrían que ser un espacio de esperanza, en realidad se habían convertido en un espacio más bien de violencias, de injusticias y de reproducción de ese orden injusto. Recordemos esto porque justamente lo que vamos a ver nosotros en esta, o lo que estamos viendo nosotros en esta historia, es que eso es lo que estaba aconteciendo, o esto es lo que de alguna manera aconteció en esta casa. Se había hecho una cena para que pueda de repente elevarse un poco el honor, teniendo algunos invitados de honor, pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que justamente los invitados de honor parece que despreciaron la casa. Y lo que hace el padre de familia es más bien transformar la casa quitando estas cosas que habían generado también un ambiente de injusticia dentro de las casas. Vamos a ver qué es lo que operó justamente este padre de familia para lograr cambiar estas lógicas. Ahora, dentro de las casas se hacen una serie de rituales, pero quizás uno de los rituales más importantes que se hace incluso dentro de nuestras casas es el ritual de la comida, ¿no? Eh, Cuando se celebra cumpleaños, ¿qué hacemos? Comidas, ¿no? Cuando queremos celebrar, qué sé yo, el triunfo de alguien, la graduación de alguien, ¿qué hacemos en casa? Comidas, ¿no? Y cuando queremos, incluso cuando velamos a veces a alguien que ha partido, que es lo que incluso también se hace, comidas, ¿no? Porque la comida es uno de los rituales más fuertes que se hacen dentro de las casas, ¿ah? Es uno de los rituales más bonitos también, porque comer solo es un poquito triste, ¿no? Cuando uno come siempre busca la compañía, y no de la compañía de cualquier persona. Cuando uno come busca la compañía de una persona de confianza, ¿no? Porque también medio accidentado es cuando uno se sienta a comer con alguien que no conoce, ¿no? Y recién empezar a conocer es un poquito medio difícil. La comida se convierte justamente en un espacio para poder socializar, etcétera, ¿no? Pero fíjense que la comida también a veces se convierte en un símbolo de la sociedad injusta, ¿no? ¿Cuándo se convierte la comida en un símbolo de la sociedad injusta? Cuando comenzamos a hacer preferencias, por ejemplo, ¿no? Ese sitio es del papá, que nadie se siente allí, ¿no?
y ese es del hermano mayor. Y ese del hermano mayor es el plato más grande. Eh, Tú, como eres la hermanita menor, entonces tú eres la que tiene que servir. Y, y si encuentras sitio, puede ser. No, ese sitio no lo toques, ¿no? O esa presa no la toques, ¿no? Porque esa presa, es- o peor aún, ¿no? Si es que de repente tienes como invitado a, qué sé yo, al dueño de la empresa donde trabaja el papá, ahí sí, el sitio de honor del papá se sale para poner ahí más bien al dueño de la empresa donde él trabaja, ¿no? Eh, y sí, ¿no? Porque si tienes un invitado muy especial, ¿le vas a servir en plato de plástico o le vas a servir en platitos descartables? No. Si alguien viene un invitado de honor, entonces, ¿qué harás? Pues le servirás, sacarás esas vajillas que tienes guardadas ahí desde hace mucho tiempo que solamente se sacan para justamente atender a los invitados de honor. No pasa lo mismo si es que de repente quien está allí es alguien que no tiene mm, eh, mucho significado, vamos a decir así, y que de repente cayó accidentalmente a la hora del almuerzo y uno dice, ay, este ha venido aquí, vamos a ver, ya, ya, siéntate ahí un poquito, le damos a alguien que de repente ni siquiera es como que medio importante, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la comida? La comida, que debería ser el ritual de mayor comunión, de mayor armonía, a veces también se convierte en un ritual para reproducir las injusticias sociales, ¿no? ¿Sí o no? O sea, atendemos de igual modo al hombre importante que llega a la casa que al albañil que está haciendo el trabajo en la parte de atrás. ¿No? Al albañil que está haciendo trabajo en la parte de atrás, a veces ni siquiera le hacemos entrar en la mesa, solamente le llevamos el platito para que pueda servirse allá afuera, ¿no? Porque como está sucito, de repente puede ensuciar la silla, ¿no? Eh, O cosas como esas, ¿ya? ¿Qué pasa con la comida? La comida se convierte a veces en un ritual para reproducir no el orden imaginado, el orden jerárquico. Es por eso que cuando Jesús comenzó a anunciar su reino, ¿no? Por alguna razón Jesús se metió con la comida, porque lo que Jesús hizo de partida para predicar su reino es decir que, por ejemplo, el pan no se come solo, sino que el pan siempre se parte, ¿no? ¿Por qué? Porque comer no tiene que ser una forma de establecer más injusticias, ¿no? Recuerden cuando los discípulos de Jesús tenían un solo pan, ¿no? Y comenzaron a discutir y Jesús les dice, no se contaminen con la levadura de los fariseos y de Herodes, porque los fariseos y Herodes, los dueños del orden injusto de la sociedad, estaban metiéndose hasta con la comida, ¿no? De tal modo que la comida tenía un dueño, el más importante. Y Jesús dice, no, 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 no se contaminen. ¿Qué hay que hacer si hay un pan y hay muchos hambrientos? ¿Hay que darle solamente a uno? No, el pan se parte y se comparte, ¿ya? Para Jesús, entonces, uno de los símbolos de el establecimiento del reino significó justamente eso, ¿no? Transformar el ritual de la comida. Transformar el ritual de la comida para que el ritual de la comida ya signifique una forma de desjerarquizar la sociedad. Y eso lo podemos encontrar nosotros en algo llamado el partimiento del pan, que se convierte en el símbolo de los seguidores de Jesús. Hechos el capítulo 2 que dice, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Ya? O sea, perseveraban en sentarse a comer y en compartir el pan para que se convierta justamente en la forma de establecer justicia. Recuerden que en 1 Corintios el capítulo 11, cuando está hablando de la Eucaristía y está poniendo algunos órdenes en la Eucaristía el apóstol Pablo, dice bien claro, ¿no? Me he enterado que hay algunos que se adelantan a comer y hay algunos que tienen privilegio. Eso no es la cena del Señor. Eso para nada es la cena del Señor. Porque en la cena del Señor no hay privilegios, ¿no? Fíjese entonces que
el reino justo de Dios comienza a tomar lugar en algo tan cotidiano y simple que es la comida. De ser un símbolo de jerarquía, Jesús trata de convertir a la comida en un símbolo del compartir. Y eso es justamente lo que pasa aquí, ¿no? Fíjense que en una primera instancia celebra cena para darle honor a los invitados importantes, ¿no? Hace un gran banquete, hace una gran cena para rendirle honor a los invitados importantes, pero se lleva una sorpresa. Los invitados importantes no van. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el ritual de la comida. La comida ya no es para los importantes, sino la comida debe significar más bien un acto de solidaridad, un acto de justicia, un acto desde donde el reino de Dios pueda establecerse. ¿Ya? Vamos a repasar un poquito eso. El banquete que convoca el padre de familia de nuestra historia es un banquete que inicia como una ceremonia para marcar el estatus. ¿Ya? Inicia como una ceremonia para marcar el estatus. Esto era común en aquel entonces. Bueno, y en nuestros días también, ¿ah? En nuestros días también, a veces nosotros hacemos cenas importantísimas con arreglos florales, con vajillas de plata, para remarcar un poco nuestro estatus y sobre todo hacemos eso cuando invitamos a gente que puede ayudarnos a mejorar la clase social. ¿Ya? Eh, Sí, ¿no? O sea, eh, cuando queremos de alguna manera mejorar frente al público nuestra condición en casa, lo que hacemos, a ver, no sé si ustedes, de repente ustedes no, pero por ahí yo he visto, por ejemplo, que algunos para mejorar su clase social lo que hacen es que comen en esos sitios gourmet y le toman foto, ¿no? Y cuando le toman foto, lo suben en las redes sociales. ¿Para qué? Para que la gente diga, oh, está comiendo en el segundo muelle, ¿no? Oh, está comiendo en ese chifa carísimo, ¿no? En ¿Qué? KFC. En el KFC. Sí. ¿Me hago entender? O sea, hacemos cenas para mejorar el estatus a veces. Bueno, eso pasaba allá también, en ese entonces. En ese entonces hacían cenas para subir un poco en la clase, para alimentar un poco ese ego, que al fin no es un ego natural, ¿no? Sino que son las exigencias de la sociedad. Porque si tienes una cena como está aquí en la fotografía, ¿no? Con este tipo de vajillas, wow. Sí, como dice Gloria, ¿no? El meñique, tienes el meñique elevado, claro que sí, ¿no? Pero no solamente eso, ¿ah? Sino que además había que invitar a gente que ayude en la mejora de la clase social también, ¿no? Entonces, los banquetes en aquel entonces, como hasta el día de hoy, significaban participar del mundo injusto para someterse a su régimen. O sea, el mundo exige no parecer pobres y el mundo exige no invitar a pobres. Porque si invitas a pobres, en vez de mejorar tu clase social, la desmejoras, ¿no? Si en tu banquete, en vez de servir filet mignon, en vez de servir ese tipo de platos, sirves un encebolladito hecho así, ¿no? Ah, y si lo sirves con pan, ¿no? Tú dices, "Ah, uy, mira, este es de la costa", ¿no? Algunos dicen así, ¿no? ¿Por qué? O sea, y lastimosamente, ¿no? Lastimosamente, bueno, lo digo eso porque estoy aquí en la sierra y a veces escucho eso, ¿no? Que lo dicen incluso con desdén, y que no tendría que haber ningún tipo de desdén de comer encebollado con pan, ¿no? Que es rico también. Pero algunos lo utilizan incluso para señalar.
digamos, algún tipo, ¿ok? Entonces, los banquetes servían para eso. Y fíjense que los primeros invitados fueron gente que representa esta supuesta mejora del honor. Uno de los invitados dijo que no podía ir porque había comprado tierra. ¿Quiénes son los que compraban tierra en la Galilea de aquel entonces? Los hacendados que justamente se apropiaban de las tierras para poder enriquecerse, ¿no? No puedo, tengo ahora otras, mis latifundios, ¿no? Y no puedo asistir. ¿Quién fue otro grupo de invitados? Eran los invitados que habían comprado ganado. ¿Y quiénes eran los que compraban ganado? Los que compraban ganado no eran los pobres, ¿no? Los que compraban ganado eran aquellos que habían comenzado a desarrollar la ganadería desde una perspectiva industrial, ¿no? No tanto como, digamos, en la era industrial nuestra, pero más o menos para que ustedes entiendan, hay un autor que se llama Norman Gottwald que establece una diferencia y él dice, ¿no? Una cosa son los campesinos y otra cosa son los agricultores. Campesinos son los que tienen su chacrita, viven en una relación muy simétrica con sus plantitas, que con la tierra son bien amigos y que se alimentan de eso. Y otra cosa son los agricultores que se dedican al negocio de la agricultura para sostener la demanda de las ciudades, ¿no? Son dos cosas distintas. Una cosa es el campesino que tiene su pollito, que tiene sus vaquitas, a quienes les tira maicito, a quienes les atiende. Y otra cosa es el que compra ganados. ¿Quiénes son los que compran ganados? Son aquellos que se dedican al abastecimiento de las ciudades a través de la economía de producción del ganado. Y había otro que dice, me casé. Y es interesante, ¿ah? Porque cuando dice me casé, recuerden ustedes esto, ¿no? Y lo voy a decir, ustedes pueden estar en desacuerdo con lo que digo y pueden buscar también en sus sitios, ¿no? Alguna información al respecto. Miren, en ese tiempo la gente se juntaba. No es que habían matrimonios, ceremonias oficiales, etcétera. Los pobres, en todo caso, ya lo que hacían es que habían hecho el negocio entre el padre de la hija, el que quería casarse, y entregaban a las hijas y ya, porque no tenían mucha plata para hacer grandes ceremonias. ¿Quiénes eran los que hacían grandes ceremonias? Eran los que tenían la posibilidad de hacerlo. Bueno, el día de hoy también pasa un poco eso, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente hacen su ceremonia en el Hotel Sheraton? Eh, no, y eso yo hice mi ceremonia. Entonces, algo así pasaba. Y esta frase, me casé, tiene mucho que ver incluso con este señor, con el pater familias que ha logrado el establecimiento de una casa patriarcal a la cual tiene que responder. Entonces, fíjense que a ellos invitó. Pero ¿qué pasó con estos señores? Estos señores salieron con excusas y las excusas propias de su privilegio. Compré tierra, comprado un campo, tengo que ir a verlo. He comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a verlo. Me he casado y no puedo ir. Entonces, hay un cuestionamiento, esta parábola está cuestionando cómo la casa se ha convertido en un sitio donde las lógicas injustas de la sociedad se han establecido, ¿no? Cuando el estatus jerarquía toma lugar del espacio privado de la casa, pervierte la casa y va creando algunas formas humanas falsas, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, establecen órdenes jerárquicos violentos en la casa donde el varón asume que es el más importante y que por eso puede pegar a la mujer. Forma humana falsa, porque ahí no hay una realidad humana, esa que se entiende como aquella que realmente valora al otro y entiende al otro, si no es como aquel que cree que es superior y que como es superior puede pegar a quien sea, ¿no? ¿De dónde sacan eso de que los varones pueden pegar a las mujeres? De las lógicas patriarcales de la sociedad que se han metido al lugar más privado.
¿Cuál es el lugar más privado? La casa. Eres mi esposa y por lo tanto yo puedo violentarte de todas las formas, ¿no? Sí, existen, por ejemplo, violencias, vamos a hablar aquí, sexuales, que son aceptadas, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque hay una determinación. La sociedad ha dicho que como soy el marido, puedo hacer lo que quiera contigo, ¿no? Entonces, cuando esas formas sociales se posicionan en la casa se pervierte. Y cuando se pervierte, genera formas humanas injustas. Esto es lo que dice que pasó en la cena. En la cena se trató de reproducir eso, pero gracias a Dios que falló. ¿Qué pasaba en la cena? Invitaron a aquellos que respondían a estas formas normadas de vida, varones, judíos, capacitados, ricos, etcétera, ¿no? Quienes no fueron convocados, invitados, quienes no habían aceptado porque no fueron convocados, vamos a ponerle un nombrecito, ¿no? Le han puesto aquellos que tenían cuerpos abyectos. ¿Qué significa cuerpos abyectos? Aquellos que tenían marcas corporales que daban cuenta de su pobreza, que daban cuenta de su dificultad, de su menor rango, que daban cuenta de su no aceptación dentro de la sociedad. El texto es bastante explícito, ¿ah? El texto es bastante explícito cuando nos dice, miren, a quienes comenzaron a llamar después, o sea, a quienes el Padre mandó a llamar después, ¿a quiénes fue? Dice bien claro, a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. ¿Por qué los llamó después? Porque estos justamente son la imagen de lo despreciado en el ámbito judío. Recuerden bien esto, para el ámbito judío, cualquier marca o cualquier eh, desvío de lo corporal, del cuerpo, de ese imaginario normal, era considerado como, eh, como despreciable. Recuerden bien esto, ¿no? ¿Quiénes eran los más despreciados? Los que tenían heridas. Cualquier tipo de herida era considerada como lepra y si esa herida no se curaba, a los leprosos los sacaban de las ciudades. Es interesante y recuerden bien que cuando Jesús sanaba, Jesús no sanó de cualquier enfermedad. Jesús sanaba estrictamente a leprosos y a discapacitados. Dentro de los discapacitados estaban los ciegos, los mancos, los cojos, los paralíticos y los discapacitados emocional mentalmente, que en ese tiempo les llamaban epilépticos o endemoniados a todos en un solo, en una sola categoría. ¿Por qué Jesús se dedicaba a sanar a ellos? Era especialista en ese tipo de sanidades porque estos tenían marcas corporales que les habían asignado un sitial de desprecio dentro de la sociedad. Eran los que en el sistema de justicia, que era completamente injusto, ¿no? El sistema legal de la sociedad, eran los más despreciados, ¿ya? Estos jamás, jamás podrían ser invitados a una cena, porque invitar a estos significaba bajar en la clase social, pero bajar así hasta lo profundo. O sea, no podías decir, voy a hacer una cena y voy a invitar a los leprosos de mi barrio. No podías decir eso, porque si hacías eso, era que tu honor se venía al piso, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas formas humanas de vida que tenían marcas corporales para los judíos, esos eran los más despreciados, los más abyectos, ¿ya? Y eso es lo que justamente hace lo que se hace en el texto. Inicialmente la casa está tomada por el orden social reinante, se invita a los que pueden mejorar el honor de la casa, pero cuando estos no acuden, y enhorabuena que no acuden, entonces ahí viene el cambio, la transformación, la instalación del reino. ¿Cómo viene el cambio y la transformación? Cuando el dueño de la casa dice, llamemos.
Llamemos a todos los que la sociedad ha despreciado y vamos a subvertir, vamos a transformar la vida, ¿no? Y dice, primero, vayan a las plazas y calles de la ciudad. O sea, vayan allí donde el ámbito público se está configurando de manera injusta. Vayan a ese lugar público, a las ciudades, al centro de las ciudades. Allí donde están los magistrados, donde están los sacerdotes, donde está el Sanedrín, donde están los reyes, donde están los Herodes, donde están los romanos, ahí donde ellos están estableciendo las leyes que van a determinar la vida social, vayan allí, vayan a las calles de la ciudad. ¿Para qué? Para que en las calles de la ciudad convoquen justamente a estos que tienen cuerpos abyectos, ¿no? Vayan a las calles de la ciudad para que les digan a los que están haciendo las leyes que determinan la injusticia que incluso se está metiendo en las casas, para que les digan a ellos que sus leyes no sirven, porque lo que hacen es generar exclusión, opresión, lo que hacen es generar injusticia. Vayan allí y lleguen a las ciudades. ¿Para qué? Para que desde las plazas, desde los lugares más públicos, o sea, es como decir ahora, vayan a los congresos, a las asambleas, vayan al Palacio de Gobierno, vayan allá a las sedes centrales de los bancos, vayan a las sedes centrales de los bancos y a los que ellos están despreciando con sus leyes, tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos aquí, porque en mi casa no se van a meter, ¿no? O sea, porque en mi casa puedo mandar yo de tal modo que en mi casa puedo recibir a quienes la sociedad ha despreciado, ¿no? Llámenlos, llámenlos para que si están tirados en la calle y si la calle ha determinado de que ellos son despreciables, en mi casa puedan ocupar una posición honorable y una posición visible. Llámenlos para que se sienten, no solamente para que entren a mi casa, sino para que se sienten en mi mesa y para que ocupen y coman toda la cena, para que el ritual de la comida se vuelva otra vez un ritual de justicia, no un ritual de injusticia donde hay algunos que se adelantan para comer mientras que haya otros que lo desprecian. No, más bien a los que están despreciando desde las calles, tráiganlos, dice, ¿no? Y fueron y los trajeron. Pero es interesante porque le dicen, pero aún hay espacio en la casa, ¿no? Aún la casa puede recibir a más gente. Y ahí aparece una cuestión que es profunda, ¿no? Dice, bueno, si ya fueron a los lugares centrales desde donde se ejercen las leyes, pues ahora vayan a la periferia. Vayan a la periferia porque en la periferia viven los que pagan las mayores consecuencias del mundo injusto, ¿no? Porque si bien es cierto, en las plazas y calles están algunos, allá en los alrededores, en los caminos y en las cercas, ¿no? Allá, en los sitios olvidados, hablando un poco en nuestro lenguaje, allá donde el Estado no llega, ¿no? Porque allá donde ya ni siquiera hay agua potable, ni siquiera hay energía eléctrica, allá en esos sitios donde las leyes ni siquiera alcanzan para poder favorecer mínimamente a estas personas, vayan, vayan allá. Y lo dice así, ¿eh? Dice, y es tan urgente que hay una obligación de vida de ir y traerlos, ¿no? O sea, vayan allá e incluso hay que obligar. O sea, es que es tan urgente la necesidad que hay que obligar a la gente de la periferia que deje de habitar esos lugares y que venga y que entre a la casa, para que desde la casa se reconcilie a la sociedad, de tal modo que si desde lo público se han metido a nuestra casa a normarlo,
Yo, dice el padre de familia, desde mi casa voy a hacer una protesta contra el ámbito público, de tal modo que incluso pueda desbaratarlo para decir que al fin el reino de Dios se estableció desde ese espacio donde yo puedo subvertir todas las injusticias, la casa. Llamen, dice, ¿no? A todos los que están allá en los caminos y las cercas y tráiganlos, oblíguenlos a que puedan entrar, porque necesitamos actuar con fuerza para que al fin esto pueda realmente acontecer. Y termina, y termino yo también, el pasaje diciendo, ninguno de los invitados que aceptaron, pero luego levantaron sus meñiques y dijeron, y yo no voy, ninguno de ellos probará mi reino. O sea, ninguno de ellos, por más privilegio que tengan, probará mi reino. ¿Por qué? Porque en mi reino, decía Jesús, la discusión de quién es el mayor es absurda. En mi reino, la discusión por quién tiene más privilegio es ridícula. Si hay alguien que quiere probar mi cena, si hay alguien que quiere probar las delicias que el Padre ofrece, debe empezar por comenzar a cuestionar todo aquello que él supuestamente lo ha convertido en privilegiado. ¿No? Porque si no lo cuestionas y utilizas tu privilegio para despreciar incluso, ¿no? Tengo muchas haciendas, no puedo. Tengo muchos ganados, no puedo. No tendrás parte. No probarás el reino. No probarás la cena. ¿No? Los que acuden dispuestos, a pesar de que no han sido invitados, ¿no? Los cojos, los ciegos, los que acuden, ellos son los herederos del reino. De los pobres es el reino de Dios. Pero hay una tercera cosa, ¿ah? Los siervos, los que salen a buscar a quienes no aceptaron, pero necesitan venir de manera obligatoria, esos son los agentes del reino, los que hacen que el reino sea posible. ¿No? Entonces hay algunos que no participan del reino, hay algunos que son herederos del reino y hay otros que son los llamados a convocar a aquellos que necesitan llegar al reino. La pregunta final es, ¿cuál eres tú? ¿Dónde estás? ¿Estás entre los que no aceptan, en que son invitados y no aceptan? ¿Estás entre los que necesitan urgentemente acudir para poder encontrar al fin dignidad? ¿O estás entre los que necesitan salir para convocar justamente a aquellos que necesitan, los agentes del rey? Ok, ahí me voy a quedar yo porque ya también el tiempo se cumplió. Gracias por su atención.